Diseño de un amplificador RF. Integrantes: Arbey Zamora, Daniel Yacú, Daniela Muñoz y Valentina Muñoz. En este video se explicará el diseño de un amplificador RF basado en los parámetros S o parámetros scattering con ayuda de Microwave Office, una herramienta que permite el diseño de todo tipo de circuitos RF. Para diseñar un amplificador en RF se deben tener en cuenta los siguientes datos. Primero, el requerimiento: un amplificador en RF a una frecuencia de 1 GHz con 20 decibeles de ganancia. Segundo, el dispositivo con el que se requiere trabajar. Tercero, la estabilidad de dicho dispositivo de acuerdo al requerimiento. Cuarto, la figura de ruido, aunque en esta oportunidad no se abarcará dicho tema. Quinto, la adaptación del dispositivo seleccionado con el generador de señal y la carga. Para hacer el análisis de estabilidad se requiere conocer la respuesta del dispositivo a la frecuencia con los parámetros S. Entonces, ¿qué son los parámetros S o parámetros de scattering? Los parámetros S son parte de una familia de parámetros similares usados en ingeniería electrónica. Son usados principalmente en radiofrecuencia y en frecuencias de microondas donde la longitud de onda de la señal es muy pequeña. Los parámetros S son de gran ayuda para el análisis basados en conceptos como ondas portadoras, coeficientes de reflexión, entre otros, los cuales son ampliamente utilizados en líneas de transmisión y de potencia. Una línea de transmisión se define como un medio por donde viajan ondas electromagnéticas que contienen la información que se desea transmitir. Por su parte, la potencia se obtiene a estas altas frecuencias en función de las señales entrantes o incidentes y salientes o reflejadas del sistema y de la impedancia característica de la línea de transmisión. Dichos parámetros están representados por A y B. De la gráfica podemos decir: A sub 1 es la potencia que entra a la red por el puerto 1, B sub 1 es la potencia que sale de la red por el puerto 1, A sub 2 es la potencia que entra a la red por el puerto 2 y B sub 2 es la potencia que sale de la red por el puerto 2. Las expresiones matemáticas se muestran a continuación. Para relacionar dichos coeficientes se usa la matriz de parámetros complejos dependientes de la frecuencia, como se puede ver en las siguientes ecuaciones. Siendo los coeficientes definidos por las siguientes relaciones. S sub 1 es la potencia reflejada en el puerto 1 sobre la potencia incidente en el puerto 1. S sub 2 es la potencia transmitida al puerto 2 sobre la potencia incidente en el puerto 1. S sub 2 es la potencia reflejada en el puerto 2 sobre la potencia incidente en el puerto 2. S sub 1 es la potencia transmitida al puerto 1 sobre la potencia incidente en el puerto 2. Donde S sub 1 es el coeficiente de reflexión en la entrada, S sub 2 es el coeficiente de transmisión inversa, S sub 2 es el coeficiente de transmisión directa, S sub 2 es el coeficiente de reflexión en la salida. Debido a las especificaciones requeridas, se elige trabajar con el MMIC ERA 50SM debido a que los parámetros entregados por este dispositivo son similares a los que se quiere lograr. Tiene una ganancia de 20.12 dB, además posee baja figura de ruido de 3.34 dB y un alto IP3 de 32.35 dBm. Los parámetros de dispersión del MMIC ERA 50SM proporcionados por el fabricante del dispositivo en la hoja de datos para una frecuencia de trabajo de 1 GHz son: sub 1 es igual a menos 25.613 dB por Euler a la menos J33.467. S sub 2 es igual a 20.105 dB por Euler a la menos J64.662. S sub 2 es igual a menos 23.788 dB por Euler a la menos J61.73. Y S sub 2 es igual a menos 22.956 dB por Euler a la menos J127.39. A continuación se muestran los parámetros S de forma gráfica utilizando la carta de Smith a la frecuencia dada por el requerimiento. Análisis de estabilidad. Para el análisis de la estabilidad, Rowlett encontró un factor K que caracteriza el grado de estabilidad condicional o incondicional de un amplificador en términos de parámetros S. Entonces, aplicando las expresiones matemáticas se obtiene el siguiente resultado.
delta es igual a 1066.22 dB o menos 0.428 veces y K es igual a 1.403 dB o 1.3813 veces. En cuanto al análisis con la carta de Smith, utilizando el software Microwave Office para el cálculo de estabilidad, primero se debe agregar los datos de los parámetros S en formato de archivo con la extensión .s2p y luego se procede a realizar el circuito que contenga estas características en un esquemático como lo muestra la siguiente figura. A continuación se muestra la gráfica de estabilidad. Los resultados obtenidos por ambos métodos son similares. La estabilidad obtenida por el método analítico es de 1.381 y la estabilidad obtenida por el método gráfico para una frecuencia de 1 GHz es de 1.85. Se observa que K es mayor a 1, por lo que el dispositivo es incondicionalmente estable. Configuración del circuito amplificador de RF. Esta sección se dedicará al diseño de adaptación del amplificador. Cabe destacar que no se analizarán configuraciones para clases específicas de amplificadores de RF, por ejemplo clase A, clase B, etc., ya que el dispositivo seleccionado es un amplificador en pequeña señal, el cual su disipación máxima de potencia es de 451 milivatios y teniendo en cuenta que un amplificador de RF es considerado amplificador de potencia en alta señal cuando disipa como mínimo 1 vatio de potencia. Se hace la aclaración porque las consideraciones de diseño en pequeña y alta señal tienen consideraciones en particular, con especial cuidado los de alta señal. De las ecuaciones, gamma sub L y gamma sub S son los coeficientes de reflexión, de carga y de la fuente respectivamente. También de manera respectiva, estos dos coeficientes se asocian a las impedancias de carga Z sub L y fuente Z sub S. Las condiciones de las desigualdades anteriormente expresadas garantizan la estabilidad incondicional del amplificador. Las condiciones requeridas para obtener la ganancia de transducción máxima son gamma sub S es igual a gamma sub in asterisco y gamma sub L es igual a gamma sub out asterisco. Dichas ecuaciones son referidas para adaptación simultánea conjugada. Cuando la entrada y la salida están adaptadas se dice que BSWR en la entrada es igual a BSWR en la salida y todo esto es igual. Entonces concluimos las siguientes expresiones. En cuanto a los valores de componentes, estos se obtienen verificando el valor de impedancia en la entrada y salida. Si dichas componentes son no reales puras, se deben calcular los valores de capacitancia e inductancia para garantizar la adaptación a una frecuencia respectiva y por ende su máxima transferencia de potencia en la configuración propuesta por el fabricante. A continuación se enumerarán algunas conclusiones obtenidas durante el diseño del amplificador TRF. Primera, teniendo en cuenta el cálculo de Rowlett K, se concluye que a una frecuencia de 1 GHz y 20 dB el amplificador es estable. Segunda, el diseño por adaptación conjugada simultánea consigue el máximo valor de ganancia de transducción de potencia. Tercera, la impedancia en la entrada y salida del MMIC EAR 50 SM dependerá de la impedancia de salida de la fuente que la esté excitando y las características de impedancia de la carga para la frecuencia de 1 GHz.